Hermana Doris, bienvenida. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermana, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos con su No, presencia. hermano, el privilegio es para mí y Bueno, la hermano, Ya, muchas bendición. gracias. estamos en Facebook. Muchas gracias, Ujú. hermano Néstor. Ok. Vamos a comer, hermana. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos con su No, presencia. hermano, el privilegio es para mí. Vamos a comer, hermana. Muchas gracias por estar aquí, por ahora apoyarnos. Sí. Su No, presencia. hermano, el privilegio es... Eh, Hermano Néstor, ¿tiene algún otro dispositivo por ahí? Ahora sí. Bien, hermanos queridos, muchas gracias por estar apoyando esta iniciativa que comenzó hace algunos años atrás. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Tengo sonido? Perfecto, gracias. Muy bien. Gracias al Señor. Estamos nuevamente reunidos en este día lunes para poder escuchar su palabra y tenemos el agrado de tener también a nuestro hermano Cirilo Palomo, que en el día de hoy se ha dado el tiempo para poder compartir la palabra de Dios, que es muy importante para que nosotros podamos seguir avanzando en el camino espiritual. Gracias a nuestro hermano por su presencia y gracias a cada uno de ustedes que están nuevamente acompañándonos en el día de hoy. Vamos a tener una oración entonces antes de comenzar y quisiera pedir en esta ocasión si es posible que nuestro hermano Cristian Jara nos pueda guiar en una oración para que después podamos dar el pase a nuestro hermano Cirilo desde allá de México y sin antes, por supuesto, recordándoles primero que todo que este estudio está siendo transmitido en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez y también será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que todos puedan compartirlo también con aquellos que necesitan escuchar a nuestro Padre Celestial. Todos necesitamos escuchar a nuestro Señor. Vamos entonces con la oración. Hermano Cristian, adelante, que el Señor le bendiga. Gracias. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor. Arrancamos con esta nueva semana de estudios. Como siempre queremos pedir, Padre, que usted esté con nosotros, nos acompañe, Señor. Queremos pedir, Padre, que todo lo que se haga, lo que se diga, Señor, pueda ser siempre regido por su palabra, apegado, Señor, a todo lo que usted nos dejó. Queremos pedir por nuestro hermano Cirilo el día de hoy, que usted pueda hacer con él, Señor, que todo lo que él ha preparado, Señor, lo que él tiene en su mente pueda de alguna manera expresarlo de buena manera, Señor, como él tenía planeado y que sea de provecho para todos nosotros. Queremos rogar, Señor, por estos mensajes que quedan de manera virtual guardados, Señor, y esas personas que en sus ratos de ocio, Señor, puedan atravesarse, Señor, con ellos, puedan cruzarse con ellos, que puedan ser, Señor, de utilidad para muchas personas. Le pedimos por el futuro de todo eso, Señor. Gracias por este grupo, por cada una de las personas que ha venido. Queremos pedirle, Padre, por nuestros hermanos que están en necesidad, en enfermedad, que usted pueda, Señor, mediar por todos ellos. Sin más, Padre, le rogamos que se quede en medio nuestro y a través de su Hijo rogamos por todos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian, por esta oración de inicio. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro hermano Cirilo. Que Dios le bendiga y el micrófono es todo suyo. Adelante usted, hermano. Buenas tardes, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Una vez más, es un gusto estar delante de la presencia de Dios y también con ustedes para compartir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Tengo el título de de la lección aquí en la proyección y ya también se había mencionado durante la publicación, en la invitación que se estuvo repartiendo, gracias a nuestros hermanos. Pues bien, la lección está basada ahí en el libro de Jesús que escribió Mateo en el capítulo número 5. El maestro de maestros, el enviado de nuestro Dios, vino de parte del cielo para dar estas grandes enseñanzas, para dar estas grandes eh, enseñanzas que estuvo dando desde aquella montaña. Una gran multitud se acercaba, le seguía para escuchar sus enseñanzas y por supuesto el círculo más íntimo de sus discípulos, de los que fueron luego sus apóstoles, estaban ahí escuchando lo que nuestro maestro tenía que decirles. Así que pronunció lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas a través de los primeros versículos del capítulo número 5. Estuvo hablando después acerca de la sal de la tierra y acerca de la luz del mundo, para enseguida dar lugar a una lección muy importante que
estaba haciendo la diferencia entre lo que él enseñaba y lo que enseñaba la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Por supuesto, en esta lección que Jesús dio en Mateo 5:17, los versículos hasta el versículo número 20, dijo grandes palabras como: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, estaba hablando acerca de la vigencia del Antiguo Testamento y acerca de el cumplimiento de lo mismo. Por supuesto, en las siguientes lecciones, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, decía una y otra vez: oísteis que fue dicho, y luego dice, pero yo os digo. Y por supuesto, en este caso, lo mismo. En el versículo número 33, donde vamos a estar iniciando la lectura de estos pasajes, dice la palabra de nuestro Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, en relación con esto vamos a estar trabajando durante el tiempo que ustedes tienen señalado en esta tarde para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, hay una base escritural. Está la palabra de nuestro Dios dada en el Antiguo Testamento. Está lo que Dios había dicho en la antigüedad y está también lo que se dice ahora. ¿Por qué establecer esta diferencia y por qué traer una lección como esta durante nuestros días? Bueno, pues resulta que así como en los días cuando esta enseñanza se dio en el Antiguo Testamento y que fue explicada, como vamos a leer enseguida, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de los Números, en el libro de Deuteronomio, las personas cuando hablaban, las personas cuando se expresaban no eran muy creíbles y necesitaban expresar una frase al finalizar sus dichos. Y esta frase tenía que ver con una afirmación o con una negación, la cual incluía un juramento para poder darle credibilidad a lo que ellos estaban diciendo. ¿Y sabe qué? Eso sucedía en el tiempo de Moisés, eso sucedía en el tiempo de Jesús y sucede muchas veces también con nosotros ahora. Que ocurre que decimos una expresión, pero finalmente esa expresión no es creíble. Y finalmente esa expresión muchas veces no es una realidad y a veces se hace necesario interponer un juramento. Y a veces, aún con el mismo juramento que se interpone, sigue siendo una expresión que no es real. Bueno, por esa razón el Señor ha traído delante de nosotros estas enseñanzas. Fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver esa expresión? Lo primero es: no perjurarás. Es decir, si hay un juramento, este tiene que ser real, este tiene que ser una realidad. Además, dijo nuestro Señor Jesús, de que fue dicho a los antiguos: cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, ocurría que las personas juraban en falso y juraban también sin la intención de cumplir aquello que habían prometido. Por eso dice el Señor en el versículo número 34, pero yo os digo, bueno, ¿quién eres tú para decir? Es Dios mismo, es el enviado del cielo, es quien nos está trayendo la voluntad de nuestro Dios para aquellos tiempos en que se estaba pronunciando y también ahora. ¿Qué es lo que dice el Señor en el siguiente versículo, que es el número 34, de parte de nuestro Dios? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, volvemos a hacer referencia a las personas que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo, las personas que venían de todas aquellas ciudades y que formaban una gran multitud y se habían congregado a las orillas de aquel monte para escucharle. ¿Qué era lo que hacían para que el Señor les tuviera que referir estas enseñanzas extraídas de la base del Antiguo Testamento, extraídas de los libros de nuestro Dios, de lo que ellos conocían como la ley de Moisés? Bueno, estas personas creían que podían
expresar mentiras y luego jurar por ello, jurar en aquella mentira y decir, bueno, yo puedo jurarte por la tierra y enseguida dejar de cumplir aquel juramento y decían que no tenía ningún problema, que podían salir bien librados de aquel juramento o de aquella expresión, porque para ellos jurar por la tierra no significaba nada en realidad. Pero dice el Señor Jesús, ¿sabes qué? Cuando tú estás jurando por la tierra, estás comprometiendo tu palabra, estás comprometiendo esa afirmación o esa negación a algo que debe ser una realidad, porque es el estrado de sus pies. Cuando tú estás jurando por la tierra, se te olvida que hay alguien más, se te olvida que hay un Dios que tiene el estrado de sus pies sobre la tierra. Así que cuando tú jures, supuesto, está diciendo el Señor, no juréis en ninguna manera, pero si llegas a jurar y lo juras por la tierra, no se te olvide que es algo que te compromete delante de Dios, porque es el estrado de sus pies. Pero ¿sabe qué hacían algunas personas en el tiempo de Jesús? Juraban por Jerusalén y decían, bueno, como poniendo una mano detrás con los dedos cruzados, yo puedo quedar mal o puedo incumplir este juramento, porque pues al fin Jerusalén es una ciudad, pero dice Dios, ¿sabes qué? Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad que Dios escogió para poner ahí su trono. Así que si juras por Jerusalén, estás obligado a cumplir tus juramentos. Estás obligado a decir verdad, ya sea que se esté tratando de una afirmación o de una negación. No puedes jurar por Jerusalén y luego salir bien librado si fallas a este juramento. Bueno, algunos también en el tiempo de Jesús juraban por su cabeza. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, no tiene ningún poder sobre tu cabeza, pero hay alguien más que tiene ese poder y ese poder es de nuestro Dios. Él puede hacer blanco o negro tu cabellera. Él puede hacer que te quedes con tu pelo negro o él puede hacer que te salgan canas enseguida. Así que si estás jurando por la tierra, estás obligado porque es el estrado de los pies de Dios. Si estás jurando por Jerusalén, estás obligado a cumplir ese juramento porque es la ciudad de Dios. Si estás jurando por tu cabeza, estás obligado a cumplir ese juramento porque Dios tiene poder sobre tu cabeza para cambiar el color de tus cabellos. Así que, dice el Señor, lo mejor es que no jures, no juréis en ninguna manera, como leemos en el versículo número 34. Pero si por alguna razón estás obligado a jurar, más bien lo que debería hacer es, sea vuestro hablar, sí, sí, o decir, no, no, dice la última parte del versículo 37, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo son nuestras expresiones en la actualidad? Le invito a que por favor lea conmigo. Vamos a ir avanzando y rápidamente podemos leer allá en el libro de Éxodo, el capítulo número 20. Si usted me acompaña con esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer en el versículo número 7. Dice la Escritura: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y qué tiene que ver esto con los juramentos? Bueno, volvemos a lo mismo que estaba expresando nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas en su época y en la época de Moisés y en la actualidad están jurando por algunas cosas. Terminan de decir una expresión y como no es muy creíble su lenguaje, empiezan a jurar, sí, por la tierra. Y ahí están tomando el nombre de Dios en vano, porque la tierra es el estrado de sus pies. Están algunos jurando por Jerusalén y están tomando el nombre de Dios en vano, porque es la ciudad del gran rey. Están jurando sobre su cabeza y están tomando el nombre de Dios en vano, que ellos no tienen poder sobre su cabeza, sino nuestro Dios. Así que en esta lista breve de mandamientos que está expresada ahí en Éxodo número 20, aparece ese gran pasaje que es el versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice la siguiente frase, el resultado, la consecuencia, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo ahora acá en Mateo 5, donde estamos leyendo el versículo número 37 otra vez?
sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No tiene caso jurar, no tiene caso invocar la tierra, no tiene caso invocar Jerusalén, no tiene caso invocar a nuestra cabeza o a nuestra madre, como algunos juran. El caso es que nuestras expresiones tengan fundamento y sean una realidad, ya sea que se trate de una afirmación o ya sea que se trate de una negación, porque lo que es más de esto, dice la palabra de nuestro Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, de mal procede. Peguémonos bien a esas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Consultemos una vez más la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, yendo a Levítico capítulo 19, para leer solamente el versículo número 2. Por supuesto, es un hermoso pasaje y una lectura completa que se recomienda para que la tome usted ahí más despacio en casa y la analice. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, aquí está la instrucción de Dios, aún desde el Antiguo Testamento, hacia la santidad, pero aplicarla también en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, apartarnos del mal. Es la santidad que Dios tiene y es la santidad que Dios pide de nosotros, de usted y de mí, aún en nuestras afirmaciones, aún en nuestras negaciones. Por eso el Señor Jesús dice, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se está enfatizando la importancia de decir la verdad. En aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, vuelvo a decir, en el tiempo de Jesús, la gente rompía sus palabras, rompía sus promesas, empleaba el juramento y interponían a Dios con un lenguaje ligero y con un lenguaje descuidado. Se les olvidaba que Dios estaba siendo testigo y ellos lo estaban poniendo como testigo cuando estaban jurando por la tierra, cuando estaban jurando por Jerusalén, cuando estaban jurando sobre su cabeza. Lo importante ahora es mantener la palabra. Lo importante ahora es mantener las promesas. Lo importante ahora es que podamos establecer esa confianza que ayuda a establecer esas relaciones humanas serias, esas relaciones con nuestros hermanos, esa relación, por supuesto, con nuestro Dios. La Biblia, que es el libro de Dios, el libro escrito por hombres, pero dictado por nuestro Dios, condena el hacer votos a la ligera, el dar la palabra y no cumplirla, el jurar en vano por el nombre de nuestro Dios o por cualquier otro nombre, es condenado en la Escritura, es condenado por la palabra de nuestro Dios, como ahora lo estamos viendo. Invito, por favor, para una lectura otra vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Recuerde que tenemos Eclesiastés, Cantares, Isaías, y esto nos puede ayudar para encontrarlo con más facilidad. Capítulo número 5 dice los versículos del 1 hasta el versículo número 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio, dice el versículo número 3. Cuando a Dios haces promesa, versículo 4, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dice el versículo número 6. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Muy clara esta palabra que tenemos aquí en el libro de Eclesiastés. Y es bueno que nosotros podamos atenderla y podamos estar conscientes de lo que nuestro Dios quiere de nosotros.
Por supuesto, nos acercamos a la casa de nuestro Dios, no como en el tabernáculo, como en aquel tiempo, no como en aquel templo que ya después fue construido de madera y de piedra y adornado con tantas figuras de oro. Nos acercamos a la presencia de nuestro Dios a través de su iglesia, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos promesas delante de nuestro Dios para servirle, para honrarle, para serle fieles, para perseverar en su camino. Claro, dice este pasaje en el versículo número 5: mejor es que no prometas, pero aún así lo estamos prometiendo. Estamos prometiendo fidelidad, lealtad a nuestro Dios, que por supuesto es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero ya que lo hemos prometido, no necesitamos jurar. Sea nuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es mal, más de esto ya leímos, de mal procede. Así que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar y no digamos que fue ignorancia. El Señor nuestro Dios nos instruye de este modo para que nosotros también lo podamos cumplir. Vamos a regresar ahí a Mateo, por favor, pero ahora en el capítulo número 23. Bueno, en todo este capítulo el Señor manifiesta las, los señalamientos que hacía de aquellos grupos extremistas, de aquellos grupos radicales que eran los escribas y que eran los fariseos. Pero en el versículo número 16 les dice de la siguiente manera: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué decían aquellos maestros? ¿Qué decían aquellos guías ciegos? ¿Qué decían aquellos intérpretes de la ley? Que se podía jurar por el templo y dejar de cumplir aquella palabra, que se podía jurar por el templo y hacerlo en vano. Pero cuando alguien juraba por el oro del templo, decían ellos, entonces sí tenían que cumplir sus juramentos. Impresionante, ¿no? Dice el versículo siguiente: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro que está el oro o el templo que santifica el oro? Cualquiera de los dos juramentos tenía que ser cumplido. Si acaso se prestaba la ocasión de jurar, ya sea por el templo o ya sea por el oro que estaba en el templo, los dos tenían que cumplir su juramento. Dice el versículo siguiente: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Qué decían aquellos maestros de Israel? Bueno, podían jurar por el templo y no es nada. ¿Verdaderamente podían faltar a su palabra? ¿Verdaderamente podían incumplir aquel juramento y solamente estaban comprometidos a decir verdad cuando juraban por la ofrenda que estaba sobre el altar? Qué poco criterio tenían verdaderamente aquellos maestros de Israel en el tiempo de Jesús y quizá muchas veces también en la actualidad. Dice la palabra de nuestro Dios: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, dice nuestro Señor Jesucristo, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, dice el versículo 22, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si juraban por el cielo, estaban jurando también por Dios. Así que no podían faltar a su palabra, no podían faltar a su juramento. ¿Qué dice el Señor más bien para usted y para mí? Lo mejor es que no juremos. Lo mejor es que nuestra palabra sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que en aquel tiempo, esos votos y esos juramentos eran comunes, pero Jesús dijo que no debemos jurar. Nuestra palabra en sí debe bastar. ¿Cómo son nuestras expresiones ahora? ¿Cómo somos conocidos ahora a nuestro alrededor? ¿Qué dicen, qué pueden decir nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros
compañeros de trabajo o aquellos que conocemos como nuestros amigos, pueden decir que somos una persona de palabra, pueden decir que somos una palabra de fiar, una persona con palabras creíbles, o podemos ser conocidos como un mentiroso. La verdad parece ser algo raro, parece ser algo anticuado, parece ser algo escaso. Y quizá nosotros sentimos que debemos de finalizar nuestras declaraciones, nuestras expresiones con un lo juro. ¿Es esa nuestra realidad ahora? ¿Nosotros somos personas creíbles o cada que decimos una expresión o una frase terminamos diciendo lo juro, lo juro? Bueno, quizá es porque no somos muy creíbles y quizá también es porque olvidamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que nuestra expresión, nuestra palabra debe bastar. Si usted y yo estamos acostumbrados a decir siempre la verdad, no tenemos la necesidad de respaldar nuestras palabras con una promesa. Brevemente les voy a invitar para que me acompañe ahí a una lectura en Santiago, capítulo número 5 y versículo número 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo número 5 y versículo número 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino sea vuestro sí, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es algo insignificante faltar a la verdad. Es algo insignificante faltar a nuestras promesas. Es algo insignificante faltar a nuestros juramentos y en alguna ocasión lo hemos hecho. Dice Santiago, el hermano del Señor, en este pasaje, que tengamos mucho cuidado, sobre todo dice la última parte de este versículo, para que no caigamos en condenación. Hemos estado bajo alguna situación en la que nos hayamos visto a finalizar nuestra expresión con un lujuro. Hemos estado en alguna situación en la que hemos faltado a nuestras promesas, aunque, o a nuestras palabras, aunque hayamos puesto a Dios por testigo. Tengamos cuidado, porque esto, más bien lo que está representando para nosotros, es una condenación. Dijo nuestro Dios a través del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestras expresiones y aún más con nuestros juramentos si por alguna razón somos obligados a jurar. Quiero invitarles a ver un caso allá en Mateo, capítulo número 26, de un hombre de Dios, de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de uno de sus apóstoles, que fue puesto bajo una situación en la que en realidad no estaba obligado a jurar, pero él tomó eso como una opción, solamente que se olvidó que ese juramento estaba delante de nuestro Dios y por supuesto sus pensamientos eran faltar a esas palabras, sus pensamientos eran faltar a ese juramento. ¿De quién se trata? Se trata de el apóstol Pedro. Y dice ahí en Mateo 26, 71 en adelante. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, dice el versículo 72, con juramento, no conozco al hombre. ¿Era verdad lo que estaba expresando Pedro para atreverse a pronunciar este juramento, para atreverse a
poner a Dios por testigo de sus palabras? ¿Era verdad que no conocía a nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto, él estaba jurando en falso y él estaba expuesto a esa condenación y él estaba expuesto a tener las consecuencias de su juramento, las consecuencias de faltar a su palabra. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dice el siguiente pasaje, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre, dice el versículo siguiente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Estaba Pedro diciendo la verdad? ¿No conocía al hombre o estaba mintiendo? Pero aún así se atrevió a jurar, se atrevió a poner a alguien más por testigo de sus palabras para afirmar aquello que no era cierto. Dice la palabra de nuestro Dios que enseguida cantó el gallo. Versículo número 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, dice al final, y saliendo fuera lloró amargamente. Saliendo fuera, lloró amargamente. Tuvo que sufrir ese dolor, tuvo que sufrir esa consecuencia, tuvo que sufrir esa vergüenza por haber hablado de esa forma, por haber jurado y por haberlo hecho en vano. Qué triste es la situación de el apóstol Pedro en este momento. Y qué triste es la situación de muchos cuando expresamos algunas palabras como verdad cuando no son ciertas. Qué triste es la condición de muchos cuando pronunciamos al final de nuestras expresiones un lo juro, sabiendo que estamos mintiendo, sabiendo que no son ciertas estas palabras. Qué triste final podemos tener si no nos arrepentimos de aquel juramento y estamos expuestos a la condenación. Gracias a nuestro Dios, Pedro tuvo la oportunidad de ser restaurado y después de ser restaurado ir a confirmar a sus hermanos conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tendremos la oportunidad nosotros de recuperarnos de una palabra mal dicha o de un juramento que no debimos de haber pronunciado. Quiere el Señor que sí. Quiero mostrarle ahora también otro caso de alguien que fue puesto bajo juramento. Aquí mismo en el libro de Jesús que escribió Mateo, ahora en el capítulo número 26, el versículo número 62 al versículo número 65, dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 26, 62 al 75, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Bueno, ahora ya sabemos de quién se trata. Hace un momento hablamos de Pedro, cuando estaba poniéndose él mismo bajo juramento y lo estaba haciendo falsamente. Ahora vamos a ver el Hijo de Dios, pero ahora acusado delante de aquellas autoridades y ahora también siendo juramentado para que él pudiera responder a aquellas acusaciones de que estaba haciendo objeto. Y le dice el sumo sacerdote, ¿no respondes nada? Ahora vas a estar obligado a responder, porque estos están testificando contra ti. Mas Jesús callaba, dice el siguiente versículo. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquel grupo de autoridades o aquella máxima autoridad que tenían los israelitas bajo el sacerdocio levítico, aquel sumo sacerdote le pone bajo esta situación y le pone bajo juramento y le dice, a partir de ahora tienes que responder y a partir de ahora tus palabras, lo que digas, están siendo puestas delante de nuestro Dios y a partir de ahora lo que tú nos respondas va a ser atestiguado por nuestro Dios. Y a partir de ahora tú nos tienes que decir, estás obligado a contestar porque estás puesto bajo juramento, tú nos tienes que decir si eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho. Jesús afirma bajo juramento ser el Hijo de Dios, ser el Cristo, ser el enviado del cielo.
Y Jesús le dice bajo ese mismo juramento, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Impresionante, ¿no? Estas palabras de Jesús nos confirman que Él es Dios, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cristo, que Él es nuestro Salvador, que Él está autorizado para hablar de parte de nuestro Dios y que Él tiene todo el poder y que Él tiene toda la autoridad y que Él puede, que Él va a venir en las nubes del cielo. Pero el Señor lo está diciendo bajo juramento y lo está diciendo no porque sea una mentira y lo está diciendo no porque Él acostumbraba a mentir, lo está diciendo porque delante de las autoridades le fue requerido. Y esto sirve de una gran verdad para usted y para mí, para fortalecer nuestra fe. El asunto es que delante de aquellas autoridades, este juramento fue tomado como una blasfemia. Y este juramento, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, que ellos decían que era mentira, y esta gran verdad que representa para nosotros, fue lo que le llevó a la muerte, fue lo que le llevó a la condenación. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, no tenemos necesidad de más testigos, ahora ustedes mismos han oído su blasfemia. Lo que para ellos era una blasfemia, para usted y yo es la base de nuestra fe, es donde nosotros podemos tener esa certeza, es donde nosotros podemos tener esa seguridad. El Señor Jesucristo interpuso ese juramento, no porque él acostumbraba a mentir, sino para que sirviera para usted y para mí un referente de que estaba diciendo la verdad. Y lo vamos a ver una vez más allá en la carta que fue escrita a los hebreos. Le invito para que me acompañe y confirmemos una vez más esta palabra de nuestro Dios, la cual es verdad sobre todas las cosas, no porque nuestro Dios acostumbre a mentir, no porque Él necesite un juramento, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Por qué razón juró nuestro Señor Jesucristo? Que estaba siendo obligado, que estaba siendo puesto debajo de aquel juramento delante de aquellas autoridades. ¿Por qué razón jura nuestro Dios acá en Hebreos capítulo 6, versículo número 16 que estamos leyendo? Por la razón de que los hombres porque los hombres acostumbraban a usar el juramento para poner fin a toda controversia. Y dice el Señor, bueno, si ustedes esperan un juramento, se los voy a dar, así como se lo dio Jesús a aquel sumo sacerdote cuando estaba siendo juzgado y cuando estaba siendo condenado a la muerte, aunque estaba siendo condenado falsamente y estaba siendo condenado por ser un blasfemo, lo cual no lo era. Ahora dice el Señor nuestro Dios, bueno, si el juramento pone fin a toda controversia, yo estoy dispuesto a darlo. Por lo cual dice el siguiente versículo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice el versículo número 17. Bueno, nuestro Dios está jurando, no porque acostumbra a mentir, sino porque quiere mostrarnos más abundantemente la verdad de su promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Le sirve de algo a usted esa promesa? ¿Le sirve de algo a usted ese juramento? ¿Le sirve de algo a usted la inmutabilidad de su consejo? Claro que sí, porque nuestro Dios, que no miente, se atrevió a poner ese juramento para darle a usted y a mí esa firmeza, para darle a usted y a mí esa seguridad, para darle a usted y a mí esa estabilidad, para que por dos cosas inmutables, dice el versículo siguiente, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, ahí está el juramento de nuestro Dios, no es falso como lo hacía la mayoría de las personas en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, y como hace la mayoría de las personas en la actualidad. No es falso como lo hizo Pedro cuando estaba delante de aquellas criadas alrededor de aquel fuego juntamente con los soldados por la verdad de nuestro Dios,
por la verdad del consejo de la palabra de nuestro Dios, interpone juramento y es imposible que Dios mienta. Y ahora ustedes y yo podemos tener un fortísimo consuelo. Ahora ustedes y yo hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, como cuando el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el versículo número eh, 20 de la lectura que teníamos ahí en Hebreos 6, donde Jesús entró por nosotros como sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allá entró nuestro Señor Jesucristo, allá quiere llevarnos también a nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro de el velo. Esa es la palabra de nuestro Dios, esa es su promesa, ese es su juramento. Bueno, ¿qué es lo que hemos de hacer nosotros con estas palabras que hemos leído ahora? Vamos a ir concluyendo allá en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo número 4 y en el versículo número 25. Efesios 4:25. Dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar siempre la verdad, vamos a desechar toda mentira. La verdad está en la palabra de nuestro Dios y es la verdad que nos hace libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Es la verdad que nos hace libres del error. Por eso dice el Señor nuestro Dios a través del apóstol Pablo a estos hermanos en Éfeso y también a nosotros, desechando la mentira. No necesitamos jurar, seamos personas de verdad y por supuesto la verdad de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles van a ser nuestras expresiones a partir de ahora? Iremos a necesitar un juramento por la tierra, por el cielo, por el templo, por Jerusalén, por el altar, por la ofrenda, por nuestra cabeza, por nuestro padre, por nuestra madre. No, sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Procederíamos con mentiras, sabiendo que Satanás es mentiroso y padre de mentira? ¿O vamos a proceder con verdad, porque somos miembros los unos de los otros? Quiera el Señor que usted y yo seamos personas de verdad, que no necesitemos más los juramentos y que no caigamos en condenación, como lo hemos visto a través de estos pasajes de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Esta ha sido la enseñanza a través de la palabra que hemos leído. Por favor, pongamos atención a ella y guardémosla para darle cumplimiento cada día de nuestra vida. El Señor les bendiga y bendiga su palabra en esta tarde. Una vez más, gracias por la invitación y por la atención prestada a este mensaje. Que Dios bendiga a todos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por habernos traído este tema tan interesante acerca de cómo utilizar o no utilizar realmente el juramento, si sea, que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Y es más claro que eso. Agradecemos el tiempo que ha tenido nuestro hermano Cirilo Palomo para poder traernos la palabra del Señor en esta ocasión. Y así estamos arrancando entonces el primer día de esta semana, para nosotros el primer día de la semana, el día domingo, pero este día lunes, en donde hemos podido escuchar una palabra muy, muy, muy interesante y también para poder explicarla, enseñarla, mostrarla a la gente, porque generalmente mal utilizan el uso de, el juramento. Bien, así que vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial ahora y quería pedirle a nuestro hermano Pedro Vera, si es que se encuentra por ahí. Hermano Pedro, ¿cómo está? ¿Se encuentra por ahí, hermanito? Hermano querido, me gustaría saber si nos puede guiar en una oración a nuestro Señor. ¿Cómo no? Vamos a orar. Bueno, muchas ¿Alguna gracias, hermano. petición en especial? ¿Alguna oración? Todos los hermanos que están enfermos, si hay algún hermano que uno conozca y eh, pueda estar pasando por problemas, por dificultades, en general por todos ellos, hermanito. Está bien, vamos a orar.
Gracias. Bendito Padre amado, Dios Todopoderoso, te glorificamos y te damos gracias por la vida que nos das, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra por medio de este medio. Te pedimos que estés bendiciendo y dando sabiduría a los hermanos que están a cargo de esta plataforma para que tengan siempre esa fuerza, esa ayuda que viene de parte tuya para que tu palabra pueda seguir siendo difundida de esta forma y también a través de las diferentes congregaciones que están en diferentes países, en pueblos, ciudades, y que de alguna manera u otra tu palabra pueda llegar a muchos corazones. Gracias, por Dios, por el mensaje y tu palabra que ha traído a nuestro hermano Cirilo. Te pedimos que estés bendiciendo a él en su trabajo, en la obra, su familia, la congregación donde él trabaja, y para que podamos estar firmes, con convicción, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, cada día, que podamos examinarnos al caminar si estamos realmente en la fe y corregir las cosas deficientes que podamos tener en cada uno de nosotros. Te pedimos perdón también, ¿no, Padre, por todas nuestras debilidades y flaquezas, y ayúdanos a que podamos corregirlas cada día. Bendice a todas las familias y tus hijos en todas partes, a los jóvenes. Pedimos también por los enfermos, que lleves a ellos alivio, que puedan recuperarse de sus dolencias, que puedan sobre todo confiar en ti cada día. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das, y ayúdanos a que podamos valorar el esfuerzo de todos los hermanos. Todo esto, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Pedro, por habernos traído esta oración. Vamos a ir a Facebook, hermano Néstor. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, hermano, buenas tardes a todos. Sí, aquí tuvimos bastante asistencia hoy día en, en Facebook. Estuvo la hermana Julia Flores Navarro, Arelis Calzadilla Moreno, Víctor Manuel Molano, Erinelsa Velázquez, Vanessa Vegaraya, Mario Peña, Isabel Ramos, Joel Lalana Velázquez, William Centeno Forno, Alba Rocha, Andrea Beas, María Abaca Valenzuela, Kelly Juliana Cruz Esteves, Luis Feliciano Mundaca, Adelaida Morales, Marcelo Tolosa, Israel González, Susana Treviños, Nelly Durán. Algunos mensajes que quedaron aquí, que dejaron los hermanos que visitaron. Se me fueron los mensajes. Pero bueno, los tengo acá. Los tengo acá. Dice la hermana Julia Flores, dice, buenas tardes, queridos hermanos. Elisa Velázquez, saludos, hermanos, bendiciones. Luego dice María Vaca Valenzuela, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Susana Treviño, buenas tardes. Dios nos bendiga y sigamos fieles a su palabra. Saludos desde Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. Mario Peña, hermanos, gracias por el espacio y el mensaje. Saludos, Mario Peña. Joel Lalana Velázquez, que el Señor nos bendiga siempre a todos. Gracias al hermano por este edificante mensaje tan necesario para estos días. Buenas noches y saludos. Arelis Calzadilla Moreno, saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Ya, ahí tenemos todo eso. Está también entrando Jairo Omar Fernández Sullón y Luis Alberto Feliciano, están todos ahí. Eso tenemos, los invitamos que puedan volver a escuchar, los que no lo hayan escuchado completo, este mensaje tremendo que nos ha traído el hermano Cirilo Palomo, en el mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, y pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus preguntas, etc. Eso, hermano Ernest.
Gracias, hermano Néstor, por habernos traído entonces las novedades de Facebook. Tenemos unos mensajes aquí en el chat de acá de la plataforma. Dice, buen mensaje, hermano Cirilo. Ya voy a leer ese, me estaba saltando otros. Dice el hermano Sergio Herrera, mis amados hermanos, tengo que abandonar la plataforma. Se nos fue. Tengo un compromiso con otros hermanos en otra plataforma. Dios les bendiga. Excelente tema, hermano Cirilo. Bendiciones, le dice el hermano Sergio Herrera. La hermana Luz Dari dice, gracias hermano Cirilo, excelente mensaje, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nuestro Padre Celestial los bendiga siempre. La hermana Marisa de Figueroa dice, buen mensaje hermano Cirilo, muchas gracias, saludos a todos mis hermanos y hermanas. Axel, hermano Axel y Anita dice, muchas gracias hermano por el estudio que nos compartió. Esos son los mensajes que tenemos aquí en la plataforma de Zoom, en esta transmisión en vivo y en directo. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar entonces, no se me olvide nada, a pasar a los comentarios, a alguna acotación que quisieran hacer ustedes acerca de el tema. Hermano Waldo, adelante usted. Buenas noches a aquellos que nos saludado. Hermano Cirilo, voy a usar la expresión que usan las mujeres. Excelente. Me encantó, dicen las mujeres, cuando algo les gusta. En realidad, una excelente lección y es algo que uno escucha continuamente en el mundo. La gente jura por la madre, por el padre, por la tía, por el niño, por el que nace, por el que se muere, y también juran por Dios. En realidad es una expresión muy común y la elección suya ha sido excelente día. Así que los felicito y que el Señor les siga bendiciendo para que pueda seguir haciendo elecciones que vayan en el beneficio de lo que lo escuchamos y para alimentar el espíritu y para que podamos poner por obra lo que aprendemos y también para fortalecer y defender la palabra de Dios, que en estos días está muy perjudicada por mucha gente hablando mentiras. Hermano, muchas gracias. Muy bien. Gracias, hermano Waldo, por su comentario. Gracias, ¿Alguien hermano más Waldo, a desea, la orden. ¿Alguien más desea comentar, queridos hermanos? Está abierto el micrófono. Hermanita Doris, adelante. Yo quiero, yo quiero felicitar al hermano por su excelente estudio que nos ha traído, pero también quiero hacerle una pregunta. Mire, en mi país tenían la costumbre de decir, pero jura, a ver, ¿por qué no juras si es verdad lo que estás diciendo, lo que vas a hacer o lo que has hecho? Jura. Entonces juraban, por Diosito, ya decían, por Diosito lindo que sí, ya. Pero ahora creo que hasta yo lo hacía, hermano, porque como no conocía la palabra de Dios, pero ahora que ya conozco la palabra de Dios, le digo, no, yo no puedo jurar. A ver, jura por tu mamá, jura por tu papá. No, juro por mi suegra. Así. ¿Es pecado decir jurar por el padre o por la madre o por la suegra o el suegro? Mire, lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el pecado es infracción a la palabra de Dios o violar la ley de nuestro Dios. Ya. Entonces, no está especificado como muchas otras acciones u omisiones, no es que esté especificado con tales y cuales palabras dentro de las clasificaciones de pecado, Ujú, ¿verdad? Pero sí estamos dando cuenta de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y no podemos ir en contra de ello. Cuando vamos en ujú. contra de la palabra de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente se convierte en un pecado. ¿Por qué Pedro tuvo que arrepentirse? Pues había cometido aquel pecado. Vuelvo a decir, la mayoría de las personas juran porque no son creíbles sus palabras. Por eso dijo el Señor, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Lo que es más de esto de mal procede. Y la mayoría de las personas juran por alguien superior a ellos, como estamos leyendo también ahí en Hebreos, pero es porque quieren darle veracidad a sus palabras. ¿Y qué necesidad tenemos usted y yo de eso? Sencillamente, si la persona que está escuchando quiere creer, bueno, y si no quiere creer, pues también bueno. Eventualmente uno pudiera ser puesto delante de las autoridades, como fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Por Ujú. acá, nosotros estamos haciendo algunos trámites y no sé si en algún momento vayamos a ser presentados delante de alguna autoridad y a veces he visto en la televisión se tiene que poner una mano en la Biblia o poner una mano así levantada al expresar
una frase, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, tiene que ser con verdad. Si es bajo las autoridades o si es puesto bajo juramento por las autoridades, no lo consideraría un pecado. Pero si es una práctica común, sencillamente de las personas como tienen ahí en nuestras comunidades, vecinos, familiares o amigos, pues tengamos mucho cuidado porque viola la ley de nuestro Dios. Ujú. Y Bueno, tendríamos que arrepentirnos si lo hicimos. no se puede jurar por nada, ¿verdad? Pues no se necesita si somos personas de verdad. Vuelvo a decir, si Claro. es ante las autoridades, porque la ley así lo esté requiriendo para Mm, algún trámite, pues mm. ahí habría que hacerlo, ¿verdad? Pero igual, sobre todo que sea con verdad. Que sea con verdad, claro. Muy bien, hermano Cirilo, muchas gracias por su estudio muy edificante y nos enseña y bueno, yo ya tengo los versículos para cuando me digan, a ver, jura que sí fuiste. Entonces yo le digo, yo no tengo que jurar. Mi palabra es sí, sí o no, no, ¿verdad? Sí. Sí, es Gracias, hermanito Cirilo, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo, hermanito. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Dios bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a... Hermano Rogelio, adelante. Abra su micrófono. Bueno, me vino bien todo esto que habló la hermana, porque verdaderamente no solo es malo, es un castigo de jurar por la persona, pero tenemos el mejor ejemplo ahí cuando el Señor tuvo que jurar, pero presionado por el sumo sacerdote. Entonces ahí está casi, creo, la clave de todo lo que no debemos jurar por nada, sino que el sí sea sí y el no, no. Por eso le agradezco al hermano que ha traído esta tan reflexiva lección, porque verdaderamente uno hay veces que hace las cosas y no toma conciencia de las consecuencias que puede tener. Y uno ahí lo ve en Pedro también, cuando Pedro juró tanto, posiblemente él estaba cerca del Señor, pudo arreglar sus cosas, pero nosotros tendremos la oportunidad de que el Señor nos perdone por decir cosas, pues, si Él ya lo tiene, nos lo ha dicho bien claro. El sí, sí y el no, no. No, ninguna, por nada de nada tenemos que jurar. Gracias, hermano, y bendiciones para usted, su familia, y gracias por los artículos que pone todos los días. Bendiciones. Nuestro hermano Rogelio, que Dios les bendiga y Dios bendiga a todos. Bueno, hermanos, la pregunta de la hermana Raquel Muñoz. Hermano, ¿el jurar y el prometer es lo mismo? Bueno, el pasaje que estábamos leyendo, ¿verdad? Que decía, cuando fueres a la casa de tu Dios, ¿sí? Porque mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Cuando estamos en la casa de Dios, según ese pasaje, estamos en la presencia de Dios, entonces nuestra palabra debe ser verdad. Por supuesto, siempre estamos delante de la presencia de Dios. Cuando estamos haciendo una promesa, pues es como si incluyera el juramento, porque es una palabra dicha a Dios y es delante de Dios, de modo de decirle después, eh, no, no sabía, era ignorancia. No digas después que fue ignorancia. Ya lo prometiste, ahora lo cumples. Como si lo Ya. estuvieras jurando. Esto quiere decir entonces que la palabra promesa y la palabra juramento son palabras sinónimos. Sí, no, más en este caso. Definitivamente. Gracias, hermanito. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya estamos llegando ya al final. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Hermano Pedro, adelante. En el caso de las personas profesionales que tienen que jurar, hay abogados que tienen que hacer juramento, hay parlamentarios que hacen juramento. ¿Cuál sería la situación de ellos? Cuando se hace servicio militar también se jura por la bandera y por la patria. Problema, porque es ante las autoridades, ¿verdad? Es algo que el gobierno está requiriendo, es algo legal.
pero lo que se está observando a través de estas escrituras que vimos es el juramento cotidiano, donde las personas nomás juran casi por jurar, o inclusive el juramento en cuanto al servicio a Dios, o sea, las promesas a nuestro Dios, que todavía, digámoslo así, tienen mucho mayor peso que las palabras que decimos cotidianamente o que las palabras que se digan ante las autoridades, lo que decimos delante de nuestro Dios, sea sí, sí o no, no. Ok, gracias, hermano Cirilo. Bueno, hermano, muchas gracias por su consulta. Bien, pues, hermanos, llegamos al final. Se ha acabado el tiempo por el día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, por apoyar esta plataforma, por la enseñanza de la palabra de Dios, cada día teniéndolos a ustedes aquí. Dios les bendiga a cada uno, a todas sus familias. Nuevamente reitero los agradecimientos a nuestro hermano Cirilo por darse el tiempo para poder traer la palabra de Dios aquí junto con nosotros. Gracias, hermanos. Hasta mañana, si Dios lo permite. ¿Ya? Y nos juntamos nuevamente a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios les bendiga. Que Dios les Bueno, Buen día a todos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hermana Raquel. Buenas noches. Buenas noches a Cristian, todos y Doris, todas. hermana Doris, hermano Rigoberto, hermano Rogelio. Gracias, Cuídense gracias, mucho. hermano. Y Igualmente. Gracias, hermano ella, Cirilo. Muchas Un gusto, gracias. hermano. Cuando sea posible, estaremos a la orden. Ok, gracias, muy amable. gracias, hermano, por su disposición. Muy buena lección.